Es increíble que la gente cuando se muere la gente, de inmediato alza sus ojos en el infierno, estando en tormentos, y diciendo, ¿y por qué estoy acá? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy en el infierno? Es impresionante. La totalidad de la gente que nace en este mundo, la totalidad, yo diría casi un 100%, toda la gente que uno mira, con la cual conversa, cuando mueren, abren sus ojos en el infierno y se preguntan, ¿y por qué estoy acá? ¿Y yo qué hago aquí? Para decir esto que estoy afirmando, primero yo me tengo que basar en lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, del Señor Jesús, y en ningún otro hay salvación de irse al infierno. En ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. No hay ningún otro. Fuera de Cristo, no hay ninguna otra persona, aparte de Cristo, en que el ser humano pueda ser salvo de ir al infierno. Cristo dijo, respecto de esta puerta, que permite pasar del camino ancho, que va rumbo a la perdición, al camino angosto que va rumbo a la vida. Cristo dijo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo de ir al infierno. Resulta que la mayoría de la gente a la cual uno le pregunta, si usted se muere, ¿dónde va? Toda la gente dice, no sé. Bueno, Dios sabrá lo que hace conmigo. Yo creo que tal vez me vaya al cielo, o tal vez no, o yo creo que me voy a ir al infierno porque soy muy malo. ¿Y usted sabe dónde va después de morir? O sea, así como saberlo con seguridad. No, porque ¿quién lo puede saber? Y vino Cristo a darnos vida eterna, a pagar un alto precio en rescate del alma humana. Y para que el alma humana diga, si yo me muero no sé dónde voy. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz, a hacer un sacrificio de su vida tan grande, para que el ser humano diga, yo no sé a dónde voy después de morir. El que un ser humano diga, yo no sé a dónde voy después de morir, o yo creo que voy al cielo pero no estoy seguro, o yo creo que voy al infierno pero tampoco estoy muy seguro, en realidad no sé. El Señor no vino al mundo a morir por nuestros pecados en la cruz para que el ser humano no sepa dónde va después de morir. El que un ser humano no sepa dónde va después de morir es porque no ha creído que Cristo le vino a salvar, y es eso lo que lo condena al infierno. Hay un montón de gente que cuando le pregunta, ¿usted cree en Cristo? La gente dice, no, yo soy musulmán. En el planeta Tierra hay unos 3.000 millones de musulmanes. O dice, no, yo soy sincretista, yo soy ateo, soy agnóstico. O soy agnóstico, yo no es que sea ateo, pero me tienen que demostrar que existe un Dios. No me cierro a la posibilidad de que existe un Dios. O sea, hay un montón de gente en este mundo que no se vincula con Cristo, ¿ya? Están los musulmanes, los tibetanos, los budistas, los monjes tibetanos, los de la Himalaya, los de la India, que tienen muchos dioses. Son millones de personas que no se vinculan con Cristo. En la Tierra siempre ha habido una masa flotante de muchos millones de personas. En la actualidad, y nunca ha sido diferente, en la actualidad el mundo se acerca a unos 8.000 millones de seres humanos. Más o menos. Recordemos que en el mundo prediluviano también se multiplicó mucho la gente. Entonces la masa flotante que siempre ha estado pisando la Tierra se ha mantenido constante. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas más personas. Se acerca a unos 8.000 millones de seres humanos. Todos los que están pisando el globo terráqueo. Hay unos que van naciendo y otros van muriendo, pero se mantiene el flujo en forma constante. En términos macro. Unos 8.000 millones de seres humanos. El mundo musulmán bordea los 3.000 millones. El mundo
el mundo negro, digamos, de la macumba, el candomblé, el vudú, el santerío, de los espíritus malignos, del santerío africano, 1.000 millones más, los que están en el África. Ahí hay 4.000 en total. Los comunistas chinos, entre los chinos y los rusos, hay unos 1.500 más. Ahí hay 4.500 millones de seres humanos. Entonces tenemos África, unos 1.000 millones, 1.500 chinos, 3.000 islámicos. O sea, una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que no se vinculan a Cristo. No tienen parte con Cristo, ellos no creen en Cristo. Y en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo, en ningún otro, de irse al infierno, ¿eh?, de que la persona al morir vaya al infierno. Ser salvado de ir al infierno, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de al morir ir al infierno. Y resulta que de estos 8.000 millones de seres humanos que pueblan el planeta Tierra, hay unos 3.000 musulmanes, 1.500 chinos, budistas, comunistas, hay unos 1.000 africanos que son de la macumba, el candomblé, el santerío, el vudú, la macumba. Tenemos 4.000 entre los musulmanes y los africanos, 1.500 entre los chinos, 5.500. Tenemos el mundo indio, el mundo de la India, de los politeístas de la India, que el mantra, la diosa de los elefantes, miles de dioses. Ahí tenemos 1.500 millones más. O sea, 4.500 más 1.500, 6.000. Unos 6.000 millones. Deben haber unos 7.000 millones de seres humanos en la Tierra que no tienen ningún vínculo con Cristo. Y resulta que el mundo tiene más o menos 8.000 millones. Y esto no ha variado. Esta masa flotante de personas que pisan el globo terráqueo desde los días de Adán o de los días de Noé prediluviano se ha mantenido flotante. Han habido un poco menos, se han mantenido, otro un poco más, pero más o menos en términos macro, a nivel general. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos, dice el Señor, muchos son los que entran por la puerta ancha que da al infierno. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. El Señor nos dice, son pocos los que logran entrar por ella, son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser salvos del infierno, la persona no tiene que hallar la puerta solamente, tiene que hallarla, por supuesto, y luego tiene que entrar a través de la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida. Tiene que entrar, no hallar. Y los que la hallan son pocos. Los que hallan la puerta que es Cristo son pocos. Y desde el punto de vista de los musulmanes, los tibetanos, los budistas, los sincretistas, los africanos de la macumba, candomblé, vudú, santerío, desde ese punto de vista, los que hallan a Cristo somos los que decimos que creemos en Cristo, los que hemos encontrado el hecho de que Cristo sea el Salvador. Sí, pero ahora tienes que entrar. Ya encontraste a Cristo, tú eres de un país americano, ¿verdad? Del mundo cristiano occidental. Encontraste a Cristo, te han predicado de Cristo. Encontraste a Cristo como el Salvador. Ya, pero ahora te falta algo muy importante. ¿Qué? Te falta entrar. Entrar por Cristo al camino angosto que va a la vida. Porque los que la hallan la puerta estrecha, los que hallan a Cristo, son pocos. Son pocos los que hallan. ¿Por qué? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué casi el 100% de la raza humana, ya, el 100% de la raza humana que nace en este mundo, vive en este mundo y muere, abre sus ojos, al morir, abre sus ojos en el infierno y en el infierno dicen, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en el infierno? ¿Por qué estoy en este fuego? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y por qué? Mucha gente en el infierno, los millones y millones y millones que hoy están en el infierno, están seguramente clamando y diciendo, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en el infierno? ¿Por qué estoy aquí en el infierno? Millones de millones, millones de millones.
casi el 100% de la gente va al infierno. Casi el 100%, casi el 100% de la gente que nace en este mundo, vive en este mundo y se muere, al morir abre sus ojos estando en el infierno. Y en el infierno, la gran interrogante de ellos. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en el infierno? Tremendo, ¿eh? Qué increíble que la inmensa mayoría de la gente, cuando se muere, abre sus ojos en el infierno. El Señor dice que para ser salvo del infierno hay que entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho donde todos nacemos. Todo ser humano nace aquí en el camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno. Todos. Nadie, ningún ser humano nace aquí en el camino angosto que va rumbo a la vida. Para ir caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida, hay que desde el camino ancho un día detenerse, reflexionar y decir, a ver, este camino tiene un destino que es el infierno. La persona tiene que advertirse del destino que tiene este camino. Es decir, tiene que arrepentirse, volver en sí. Tiene que hacer un cambio radical en la forma de autopercibirse como va caminando por este mundo. Si la persona nunca se ha visto caminando rumbo al infierno, y todos nacemos en este camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno, si la persona nunca se ha advertido a sí misma que el destino de este camino es el infierno, la persona nunca va a desear desviarse del camino, buscar una puerta de escape para evitar el infierno. Nunca lo va a desear. Nunca va a sentir la necesidad de frenar su camino por el camino angosto, por el camino ancho, frenar su caminata, detenerse y buscar una puerta de escape del destino de este camino ancho. Cuando Cristo inició su ministerio de salvación, cuando Cristo vino desde el cielo a este mundo, naciendo en Belén de Judá, y más o menos a los 30 años empieza su ministerio de salvación, Cristo comenzó a demandar en Marcos 1:15 el arrepentimiento. Y luego que crean en el Evangelio. El Evangelio es un anuncio que habla de la salvación consumada por Cristo en la cruz. Porque a eso vino Cristo, vino a salvar las almas del infierno. Porque vamos todos marchando al infierno, inicialmente. Todos nacemos en el camino ancho. El Evangelio son buenas noticias de salvación para el alma que va caminando al infierno. Que se abrió una puerta de escape al destino de este camino ancho. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad, moradores del camino ancho, gente del mundo que nacen en este camino ancho que va rumbo al infierno, entrad por la puerta estrecha. Porque, y explica el Señor, ¿cuál era la razón de por qué hay que entrar por la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo al infierno. El infierno es la perdición para el alma. Y el Señor dice, y muchos, no dice pocos, no dice una cantidad intermedia. No, dice, y muchos son los que entran al infierno a través de la puerta ancha. El Señor no dice, son muchos los que la hallan la puerta ancha que va al infierno. No, dice, son muchos los que entran al infierno. 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 Son muchos los que entran por ella, por la puerta ancha, al infierno. ¡Qué tremendo! El Señor es veraz, dice la verdad el Señor. Y luego el Señor dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y respecto de la puerta dice, la puerta estrecha dice el Señor, son pocos los que la hallan. Y resulta que para poder ser salvo del infierno hay que entrar por la puerta estrecha. No sirve solamente hallarla. Y resulta que los que solamente hallan la puerta estrecha son pocos. Son pocos los que la hallan. Hay que entrar, no hay que hallar solamente, sino que aparte de hallar, hay que entrar por la puerta estrecha. Y los que la hallan, solamente los que la hallan, son pocos. ¡Qué espantoso! ¿No les parece espantoso esto, mis queridos amigos? ¿No les parece algo horrorífico lo que están escuchando? Si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé, Dios nomás lo sabe. ¿En serio? Sí, Dios nomás lo sabe. A los muy poquitos que estaban reunidos con Juan. Estaba Juan reunido con la iglesia. En 1 Juan 5:13,
Juan le está escribiendo a los que estaban con él, la iglesia. Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo, el apóstol del Señor. Dice Juan en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ellos saben que tienen vida eterna. Si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé, Dios nomás lo sabe. Si usted se muere, ¿dónde va? Bueno, yo creo que si yo me porto bien, cuando me muera me voy al cielo, si me porto bien. Dios sabrá eso, no lo sé. No. O sea que usted no sabe a dónde va. O sea, yo creo que cuando me muera, bueno, me voy al cielo, pero no estoy seguro. ¿Qué es lo que es la fe? En la Biblia, fe, en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe, en Hebreos 11:1, es certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Querido amigo, ¿usted tiene certeza de lo que le espera después de morir? Bueno, certeza, no la tengo. Ah, ¿no tiene certeza? No tengo certeza. O sea, yo creo que si me muero, Dios sabrá lo que hace conmigo. No, querido amigo, usted cuando se muera se va al infierno como todos los demás. ¿Y por qué? Porque usted no se ha arrepentido. En Lucas 13, del 1 al 5, el Señor dice, si no os arrepentís, ustedes irán al infierno como todos los demás. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? Que usted advierta que va marchando al infierno. Que usted haga un cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios. Usted va marchando rumbo al infierno. ¿Y por qué? Porque usted cometió pecado. Usted un día mintió, tuvo mal deseo, envidió. Por eso, porque pecó. Y no importa que ahora ya no peque más. Usted ya pecó ya. Y el pecado penalmente se condena solamente con la muerte del alma en el lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá, dijo el Señor en Ezequiel 18:4. Y usted ya pecó ya hace rato. Dejando el estado de niñez, usted ya pecó ya. No importa que ya ahora ya no peque más. Ya pecó. Y no hay ninguna otra forma de pagar penalmente por el pecado, él o los pecados, sino con la muerte del alma. Lo dijo el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Lo dijo. El alma. El alma que pecare, esa morirá. A ver, voy a tratar de mostrar ahí. Dijo el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Lo dijo bien claro el Señor. Ahí está, el decreto condenatorio. El alma que pecare, que cometiere un solo pecado en su vida, ese pecado lo tendrá que pagar con la muerte de su alma. Ezequiel 18:4. Bien clarito lo dijo el Señor, bien clarito. Para que nadie no tenga ninguna inquietud, ninguna duda al respecto. Bien clarito lo dijo el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Pagará con la vida de su alma por haber cometido un solo pecado. ¿Usted mintió? Perfecto. Tiene que ir al infierno, esperar en tormento el turno para responder por ese pecado ante el juicio ante gran trono blanco, y ahí por ese pecado se lanzado al lago de fuego. Y no hay ninguna otra forma más en que el pecado penalmente se pague, sino con su alma siendo lanzada al lago de fuego. Y no hay más, no hay más. No importa que usted ahora sea bueno, deje el pecado, guarde santidad, se porte bien, empiece a adorar al Señor, se mete una religión cristiana, ya no importa ya. No hay ninguna otra forma en que el pecado se condene penalmente, sino con la muerte del alma. Y usted ya pecó, querido amigo. Dejando el estado de niñez, usted ya pecó, igual que yo. En este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, hay pecadores, gente que comete pecados. Pecar es infringir los mandamientos del Señor. Y en este camino angosto que va rumbo a la vida, que no se sabe cuántas personas estén caminando por aquí, son muy pocas, hay pecadores también. Aquí hay pecadores. Hay pecadores en el camino ancho que va rumbo a la perdición y hay pecadores en el camino angosto que va rumbo a la vida. La diferencia entre estos pecadores que van al infierno y estos pecadores que van al cielo es que estos pecadores se vieron marchando rumbo al infierno y buscaron una puerta de escape. Esa puerta fue Cristo. Y ellos creyeron que Cristo murió por los pecados de ellos. Por todos los pecados que ellos van a cometer hasta que se mueran, Cristo los cargó en su cuerpo en la cruz del Calvario. En 1 de Pedro 2:24, Pedro dice, de Cristo, Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados, los que cometeremos hasta que nos muramos,
porque seremos pecadores en el camino ancho y seremos pecadores en el camino angosto. Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y luego Cristo los pagó en vez de nosotros, muriendo por los pecados de nosotros. Así dice el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación que anuncian lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para poder salvar nuestras almas. El Evangelio, que Cristo murió. Esa muerte de Cristo fue la muerte de su propia alma. La alma de Cristo entró en muerte. Que Cristo murió la misma muerte que tenían que morir nuestras almas, para que nuestras almas no muriesen por nuestros pecados. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Ahí está el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces el Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Advertencia contra la persona que no se quiere arrepentir. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra la persona que no quiera creer en las buenas noticias de salvación. Que no quiera creer que Cristo tuvo que morir por los pecados de él, para que él no muriese por los pecados suyos. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. Marcos 16, 16. El que no creyere en el Evangelio, será condenado. Será condenado al lago de fuego, a la muerte eterna de su alma. Veamos acá, veamos este cuadro tan macabro. El camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, donde muchos son los que por la puerta ancha entran al infierno. Y el camino angosto que va rumbo a la vida. ¿Dónde está usted, mi querido amigo? Le pregunto. Usted que me está oyendo, ¿dónde está usted aquí? ¿Todavía usted se encuentra caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿O un día usted se advirtió a sí mismo respecto del destino que tenía este camino? ¿Logró ver el destino? ¿Logró verse usted caminando en este camino ancho rumbo al infierno? ¿Lo logró verse? ¿Usted logró verse a sí mismo? ¿Cuándo? Y vio esta puerta que se llama Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Juan 10, 9. En Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. ¿Cuándo usted se dio a sí mismo marchando rumbo al infierno? Porque todos vamos marchando rumbo al infierno inicialmente. ¿Cuándo usted se dio así? ¿Cuándo usted se arrepintió? ¿Cuándo usted se vio condenado rumbo al infierno? ¿Cuándo? Por haber pecado, porque Dios dice el alma que pecar esa morirá. Y usted entendió que por haber pecado, su alma había quedado condenada a la muerte y que usted tenía que ir al infierno. ¿Cuándo usted se vio así? ¿Y cuándo usted vio la puerta de escape a este camino ancho? Con destino, su puerta ancha al infierno. ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 10 años. ¿Y usted? ¿O usted todavía se encuentra caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿Nunca se entendió con la necesidad de buscar una puerta de escape a este camino ancho que va rumbo al infierno? Nunca se arrepintió y por lo tanto nunca creyó que Cristo tuvo que morir por los pecados de usted, mi querido amigo, para que usted no muriese por los pecados suyos. Entonces si usted no se arrepiente, usted no podrá entender la verdad. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice la Escritura que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no hay arrepentimiento, no podrá el ser humano conocer la verdad. La verdad respecto de cómo se encuentra caminando en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Dice en 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26, dice, porque el siervo del Señor, una persona que ya salva, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, si no hay arrepentimiento, la persona no podrá conocer la verdad. Por eso Cristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete para que puedas conocer que vas marchando al infierno y necesitas buscar una puerta de escape a este destino que es el infierno.
una puerta de escape a este camino ancho. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu manera de verte a ti mismo en tu relación con Dios. Porque por haber pecado, la verdad es que tu alma está condenada al infierno, y al infierno vas. Tienes que escapar de este camino ancho, querido amigo. El mundo te lleva al infierno. El mundo te muestra películas, te muestra un estilo de vida donde la gente no tiene ninguna urgencia de escapar del camino ancho, van todos marchando, todos caminando juntos rumbo al infierno. El mundo te muestra una irrealidad. ¿Cuál es la realidad del mundo? Los cementerios, los hospitales, donde está muriendo la gente de cáncer, de sida, de tuberculosis, de enfermedades, donde la gente muere de vieja. Esa es la realidad del mundo. Este es el mundo. Es un tránsito que va rumbo al infierno o rumbo al cielo. Todos entramos a este mundo. Pero de este mundo hay que salir. ¿Partió del mundo usted, querido amigo? Partió. Usted va a tener que partir de este mundo. ¿Y dónde irá a parar su alma? ¿Al infierno o al cielo? No hay más caminos, no hay más destinos. Este camino tiene un destino, el infierno. Y este camino tiene otro destino, el cielo. ¿Usted está caminando aquí ya? Si está caminando aquí en el camino angosto que va rumbo a la vida, significa que un día usted se enteró que iba marchando rumbo al infierno. Se horrorizó, se llenó de espanto y empezó a buscar una puerta de escape a este camino ancho con destino al infierno. Y la encontró. Esa puerta es Cristo. La encontró. Y luego de encontrarla, entró a través de ella. ¿Y cómo se entra? Se entra entendiendo que uno es un pecador y que va a pecar aquí en el camino ancho y va a pecar aquí en el camino angosto. O sea, se entra arrepintiéndose, reconociéndose lo que uno será hasta que se muera y reconociendo que por haber pecado el alma quedó condenada al infierno para esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco y aquí ser lanzada al lago de fuego, a la muerte eterna. Se entra arrepintiéndose, es decir, también reconociéndose muerto espiritualmente, que necesita pasar de muerte a vida. En Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a mi Padre que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene. O sea, no al infierno, porque al infierno van a esperar en tormento el juicio. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida, pasar de muerte a vida. Este es el camino de los muertos espirituales. Hay que pasar del camino de los muertos espirituales al camino de los nacidos de nuevo espiritualmente. ¿Cuándo usted pasó por la puerta estrecha del camino ancho al camino angosto? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted? Le repito, yo tenía 10 años. ¿Qué edad tenía usted? ¿O todavía usted se encuentra caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? Si usted se muere, cuando abra sus ojos de tanto tormento, usted preguntará, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en el infierno? Y querido amigo, habrá sellado eternamente el destino de su alma. Cuando la persona muere en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, al morir, su alma sale del cuerpo y va a parar al infierno, sellando eternamente el destino de su alma, sin poder cambiar su destino, sin marcha atrás. No habrá nada que pueda hacer para evitar este destino. Habrá sellado eternamente el destino de su alma. Lo habrá sellado para mal, porque va al infierno a esperar en tormento el juicio. Y en este juicio no hay escape, van todos al lago de fuego. ¿Dónde está usted? Cuando Adán comió del fruto que Dios le mandó no comer, Adán entró en muerte. Y Dios de inmediato lo empezó a llamar. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán empezó a evadir la voz que le llamaba. Esa misma pregunta que le hizo Dios a Adán, se la hago yo a usted, respecto del camino angosto que va rumbo a la vida y el camino ancho que va rumbo a la perdición. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Usted está aquí todavía? ¿Todavía está caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿O un día usted se apercibió que iba marchando al infierno? Y buscó una puerta de escape a este destino encontrando a Cristo, hallando, encontrando. Y luego usted entró a través de esta puerta al camino angosto que va a la vida. Entonces usted está aquí. ¿O todavía usted está acá, en el camino ancho que va rumbo a la perdición? ¿Dónde está usted? Usted que me está viendo, ¿dónde está usted?
Es la pregunta que Dios le hizo a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Querido amigo, ¿sabes dónde estaba Adán? Adán estaba en el camino ancho. Adán había pecado contra Dios, había comido del fruto que Dios le mandó no comer. Ahora Adán se encontraba evadiendo la voz que le llamaba. ¿Usted se encuentra igual? ¿Evadiendo la voz de Dios? ¿Dónde estás tú, oh querida alma? ¿Todavía te encuentras caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno? ¿O un día usted se apercibió, se dio cuenta? ¿Y qué pasa cuando una persona se da cuenta que va marchando al infierno? Se llena de terror. ¿Quiere que le cuente cómo fui salvo yo del infierno? ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuve yo? Mire, un día, cuando yo tenía 10 años, gracias a que mis abuelos me predicaron de Cristo y del infierno, hablándome del arca de Noé, mi abuela me habló respecto a la condición en la que yo me encontraba. Y un día yo, entendiendo realmente la condición en la que me encontraba, bueno, ¿cuál era la condición en la que me encontraba? Marchando rumbo al infierno. Yo tenía 10 años. Yo sabía que un día le había robado el vuelto a mi mamá, le había robado unos dineritos. Yo sabía que un día le había mentido a mi papá. Había pecado contra Dios. Porque Dios dice, no mentirás. Eso es un pecado, mentir. No robarás. Un día mi madre me mandó a comprar, sobraron 10 centavos y yo me dejé 1 centavo para mí. Mi mamá me dijo, me diste 9 centavos. ¿Es todo el vuelto, hijo? Sí, mamá, es todo el vuelto. Y eran 10 centavos, me dejé 1 centavo. 1 centavo que era una cosa despreciable para comprarme un chocolatito chiquitito, un caramelito chico, algo despreciable, pero mentí. Además, robé. Entonces, como Dios dice, no robarás, no mentirás, y pecar es infringir su mandamiento, yo pequé. ¿Y qué le resulta un alma? ¿Qué le resulta un alma por pecar? La condena a la muerte. El alma que pecare, esa morirá, el alma. Entonces, cuando yo me vi con mi alma condenada al infierno, yo me llené de terror. ¿Usted nunca se ha llenado de terror? ¿De darse cuenta cómo está ante Dios? Si usted no se llena de terror aquí, le aseguro que usted se va a llenar de terror cuando vea a Dios sentado en el trono, a Cristo. Ahí usted será el lloro y el crujir de dientes. Ahí se llenará de terror. Es mejor, amigo, que se llene de terror aquí. Que aquí se llene de terror respecto a donde usted se encuentra, marchando rumbo al infierno, del destino que lleva este camino, el infierno. Y usted está en este camino. A mis 10 años me llené de terror. Dios mío, voy marchando al infierno. Oh, Señor, no quiero ir al infierno, Señor. Usted es un Dios de amor, Señor, y yo voy marchando al infierno y me lo merezco, Señor, porque he pecado contra usted. Eso es arrepentimiento. Un reconocimiento de lo que uno será hasta que se muera. Un pecador que jamás podrá evitar pecar. Y que por haber pecado una sola vez, el alma quedó condenada irremediablemente al infierno. Irremediablemente desde el punto de vista de lo que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar el infierno. No desde el punto de vista de Cristo. Ahora, cuando yo me vi marchando al infierno, a mis 10 años, y vi y me vi necesitado de una puerta de escape. Empecé yo a decir, ¿qué puerta de escape hay para evadir este camino ancho? Porque el destino de este camino ancho es el infierno. Y tengo que salir de este camino. Entonces, cuando la persona empieza a darse cuenta que necesita encontrar una puerta de escape, ahí la persona está lista. Está lista para poder ver la puerta que es Cristo. En el libro de Números hay un episodio cuando los israelitas que iban por el desierto empezaron a injuriar mucho al Señor y Dios les mandó serpientes venenosas. Serpientes que al morder a un israelita, ese israelita irremediablemente iba a morir. Era cosa de tiempo. Serpiente ardiente en el desierto, en el libro de Números de la Biblia. Entonces, israelita que era muerto por la serpiente, moría. Entonces los israelitas se arrepintieron de haber dicho cosas malas contra Dios y fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, intercede por nosotros ante Dios. Entonces, Moisés le pidió a Dios que Dios diera un remedio. Y Dios dijo, hazte un asta y pon en ella una serpiente de bronce ardiente.
Y todo israelita que fuera mordido por la serpiente venenosa, mirare el asta donde estaba la serpiente de bronce y vivirá. Es cosa que mire y vive. Entonces, si el israelita que ha sido mordido por la serpiente, ha sido mordido por esta serpiente venenosa, esta serpiente ardiente que el mismo Dios las mandó, bastaba que ese israelita mirara a la serpiente que estaba en el asta y estaba la serpiente de bronce, y ahí vivía. Bastaba que mirara. Ahora, cuando un israelita era mordido por esta serpiente venenosa, pero en el israelita no había una convicción de que él iba a morir, sino que él buscaría remedio de una curandera, tomaría hierbas medicinales, o diría, miren, ¿saben qué? Esta serpiente sí me mordió, pero no fue una mordedura tan profunda. La verdad es que el veneno no fue inoculado, o me mordió me raspilló, digamos. O sea, no enterró bien los dientes sobre mi brazo o mi pierna. Si no había convicción de que iba a morir, ese israelita no miraría la serpiente de bronce puesta en un asta. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. O sea, mientras la persona no tenga convicción de que va marchando al infierno, la persona no se entenderá necesitada de ser salva del infierno. ¿Estoy hablando claro? Si una persona no se entiende que realmente al morir va al infierno, con toda seguridad, entonces él o ella no se entenderá con la necesidad de ser salvo del infierno. No ocurrirá en la persona este sentido de urgencia. ¿Me explico? Todos nacemos aquí, como niñitos. El Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. O sea, un ser humano cuando muere siendo niño va al cielo. ¿Y por qué? Porque todavía el niñito no ha desarrollado a plenitud la plena conciencia. O sea, cuando el niñito comete pecados, la conciencia no le acusa porque es niñito, está en inocencia. Pero cuando la persona deja el estado de niñez, adquiere la conciencia plena. Y el pecado ante Dios se comete a conciencia. La conciencia acusa. Hiciste lo malo, pecaste, fuiste atrevido con tu madre, lo que hiciste estuvo malo, hay una conciencia en el corazón. En la carta a los Romanos capítulo 2 dice que Dios ha puesto una ley escrita en todo corazón humano. Se llama la conciencia que le acusa al hombre. Entonces, mi querido amigo, ¿dónde se encuentra usted? ¿En el camino ancho? ¿O usted un día entró por Cristo al camino angosto? Para poder entrar, las demandas son arrepentimiento y fe en que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos salvó del infierno. Si usted no cree que cuando Cristo murió por los pecados suyos le salvó del infierno, entonces usted invalida la salvación de Cristo, la invalida por la incredulidad. No la hace real en su vida. Entonces usted tendrá que pagar por sus propios pecados. Como no creyó usted que los pecados se los pagó Cristo, entonces los va a pagar usted. O los paga usted o los paga Cristo. Usted sabrá lo que decide creer. El Evangelio es el anuncio de que Cristo los pagó por usted, que Cristo murió por los pecados suyos, los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera. Porque los seres humanos seremos pecadores en el camino ancho y seremos pecadores entrando por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Aquí también seremos pecadores. La diferencia entre los pecadores que están caminando en el camino angosto versus los pecadores que todavía se mantienen caminando en el camino ancho es que ellos van a pagar por sus pecados. En cambio nosotros sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados y lo creímos de todo corazón. En Juan 8:24, Cristo advierte y dice Cristo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa morir en los pecados? Significa que cuando una persona que es pecadora comete pecados, como todos nosotros, como yo, como usted, como yo, nosotros somos pecadores, ustedes también son pecadores, significa que una persona por sus pecados, ¿cierto?, está condenada a pagarlos él penalmente con la muerte de su alma. Que cuando una persona muere aquí, su cuerpo, él
irá al infierno con todos los pecados que cometió a cuestas, llevados él, estando aquí en el infierno, imputado con todos los pecados de él. Tendrá que salir del infierno un día a comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y aquí tendrá que rendirlos, uno a uno. ¿Y cómo se rinden penalmente los pecados? ¿Cómo se pagan penalmente? Con la muerte del alma. Si lo dijo el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, dice el Señor Jesucristo, dice el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, o los pecados que tú los vas a cometer siempre hasta que te mueras, ¿los pagarás tú, aquí, en el juicio ante el gran trono blanco, siendo lanzado al lago de fuego? ¿O ahora, antes de que te mueras en el camino ancho, crees que yo te los pagué todos en la cruz? Y ya no los tienes que volver a pagar tú. O los pagas tú, o los paga Cristo. Y no hay más, ¿ah? Y el pecado penalmente se paga con la muerte del alma. El castigo moral por pecar es sufrimientos, dolores, abatimientos, pobreza, pérdidas económicas, pérdidas financieras, pérdida de la salud, pérdida del gozo, pérdida de la alegría, angustias, miserias, pérdida incluso de la vida física. Son las condenas morales por pecar. De eso ninguno será librado. Pero la condena penal por pecar es la muerte del alma. Hay gente que dice, todos los pecados se pagan aquí en la vida. Sí, es cierto, pero moralmente. En el aspecto moral. Todos los pecados se pagan aquí, en este mundo. Sí, moralmente. Pero penalmente, lo que corresponde al alma, se pagan en el lago de fuego. Entonces, penalmente hablando, la condena penal, que es la muerte del alma, el alma que pecare esa morirá, muerte del alma, y el alma tiene existencia eterna, mi querido amigo, existirá eternamente. La condena penal por pecar es la muerte del alma. Que el alma siga existiendo eternamente, desamparada eternamente del Creador. Y por más que las almas giman y clamen y digan, oh Señor, han pasado 1.000 millones de años y yo sigo desamparado por usted en el lago de fuego, venga en mi amparo ya, Señor, basta ya, Señor, está bueno ya, han pasado 100.000 trillones de años y yo sigo desamparado en el lago de fuego, venga en mi amparo, oh Señor. Y nunca, nunca Dios irá en su amparo, en su auxilio. Desamparado eternamente. Así se condena penalmente al alma por pecar, la condena penal. Esa condena la experimentó Cristo en la cruz. Cristo en el Salmo 22 está cumpliendo lo que nuestras almas debían pagar. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, exclamó Cristo, el Salmo 22, versículo 2. Ahí estaba pagando en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Los pecados de nosotros que cometeremos cada uno de nosotros hasta que nos muramos, le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. Y Él, para que nosotros no los pagásemos penalmente, con la muerte eterna de nuestra alma, Él lo experimentó la condena. Y Él entró en la eternidad en estado de desamparo eterno. De día y de noche clamo a ti y no hay respuesta. De día y de noche clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. Salmo 22, versículos 1 y 2. Ahí Cristo, por nosotros estaba pagando el precio en rescate de nuestra alma. Estaba pagando la condena que nuestras almas merecían. Nadie en justicia paga 2 veces por los pecados. Cristo ya los pagó en vez de nosotros. Ya no los tiene que pagar usted. Si usted lo cree con toda su alma, entra al camino angosto. Y aquí obtiene la inmortalidad, la vida eterna. Cuando su cuerpo muera, su alma entrará a la inmortalidad, a la vida eterna. Pero resulta que los que hay en la puerta, que es Cristo, son pocos. Siempre han sido pocos, desde los días de Adán hasta el presente. Entonces Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, palabras requete contra importante para nosotros. Hace un llamado al Señor. Entrad por la puerta estrecha. Advierte el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Entran.
Esta es la puerta ancha. Los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Nada más que eso. El Señor no dice, y son pocos los que entran por ella. No, el Señor dice, son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Y son pocos los que la hallan la puerta estrecha, que permite pasar del camino ancho al camino angosto que va rumbo a la perdición. ¿Y por qué la puerta es estrecha y el camino es angosto y son pocos los que la hallan? Porque la puerta es Cristo y el camino también es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo es la puerta y Cristo es el camino. Y se entra creyendo de todo corazón que cuando uno peca, nunca más es condenado al infierno. Porque aquel que fue condenado a la muerte de su propia alma, en sustitución de nuestras almas, y por todos los pecados que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que vive en el cuerpo, toda nuestra vida terrenal, hasta que el cuerpo muera, fue Cristo, para que no fuésemos nosotros los condenados. Así se entra, teniendo seguridad absoluta que al morir uno va al cielo. Repito, 1 Juan 5:13. Hijito, dice Juan a los creyentes de fe, estas cosas os he escrito a vosotros, no a ellos no, a vosotros que estáis en el camino angosto, no a los que están en el camino ancho, no, a vosotros que creéis con fe en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted se muere, ¿dónde va? Yo me llamo Ulises, Ulises Astudillo. Don Ulises, si usted se muere, ¿dónde va? A la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por los pecados míos. Ah, ya, perfecto. Querido amigo, usted si se muere, ¿cómo se llama usted? Fulanito, ¿cómo se llama usted? Juan Pérez. Si usted se muere, ¿dónde va? No sé, Dios nomás sabrá lo que hace conmigo. Y la persona se muere y se va al infierno. Repito, Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna, para que usted no sepa dónde va después de morir. El hecho de que usted no sepa lo que le pasa después de morir es porque no ha creído que Cristo le salvó. Y eso es lo que lo condena. No ha creído que Cristo es su Salvador. Y Cristo dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Salvador de vuestras almas, en vuestros pecados moriréis. Entonces, el mismo Señor Jesús, en Juan 12:35, dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Las personas que no saben a dónde van al infierno, porque no saben a dónde van. Eso es prueba suficiente que no creyeron. La persona que no sabe a dónde va después de morir es porque no creyó en Cristo, que Cristo le salvó. Los que hemos creído que Cristo nos salvó, sabemos que tenemos vida eterna, con toda seguridad. Estamos en la fe. En cambio, ellos están en la incertidumbre. ¿Qué es lo que es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que es incertidumbre? Creer con incerteza. No tengo certeza de lo que me espera. ¿Qué es lo que es fe? Certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que es incertidumbre? Incerteza de lo que se espera. Si usted se muere, ¿dónde va? A ver, vamos a preguntarle a los cristianos de hoy en día. Si usted que es cristiano y asiste los días domingos al culto, ¿verdad? Usted toma la cena del Señor, alaba al Señor, canta himnos al Señor, lee la Biblia. Si usted se muere, ¿dónde va? Bueno, yo voy al cielo porque Cristo me salvó. ¿Está seguro? Sí. ¿Y qué pasa si usted peca? Ah, bueno, entonces ahí ya. ¿Y qué pasa si usted no guarda santidad? Ah, entonces no veré al Señor, me voy al infierno. Ah, usted está diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que usted tiene que hacer y dejar de hacer. Sí. Ah, entonces usted va al infierno. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación del infierno, para que Dios le impute a la persona que todavía la persona se encuentra dependiendo de que esta persona tenga que estar haciendo algo o dejando de hacer algo. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia, la más mínima dependencia de la persona, que la persona siga dependiendo de estar dejando la tibieza todavía, que tiene que guardar santidad. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia respecto a la salvación de su alma, para que Dios le impute a esta persona que esta persona todavía se encuentra dependiendo de ella,
de ella tener que dejar la tibieza, perseverar, guardar santidad, dejar el pecado, para poder, según él, entrar. Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios le impute el cargo de que la persona no creyó que Cristo le salvó. Porque si la persona hubiese creído que Cristo le salvó, no estaría ella dependiendo de dejar la tibieza, guardar santidad, perseverar, para por fin ella por fin ser salva. ¿Me explico o no? La salvación es por creer que ya Cristo nos salvó, no por estar dejando el pecado y viviendo una vida en santidad, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Yo quiero denunciar a un credo carismático llamado el credo pentecostal, que son hijos del diablo. Todos los pentecostales que dicen que la salvación se pierde son hijos del diablo. Si hay algún pentecostal que dice que la salvación no se pierde, que cuando la persona peca nunca más es condenada porque tiene vida eterna, entonces ese pentecostal es mi hermano en la fe. Pero si hay un pentecostal que dice que la salvación se pierde, es un hijo del diablo. Va marchando al infierno. La persona contradice lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes que estaban en Éfeso, que ya habían entrado por la puerta estrecha, desde el camino ancho al camino angosto. Eran creyentes en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos respecto a lo que a ellos ya les había ocurrido. Y les dice, en Cristo, en Él, también vosotros Efesios, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio, la palabra de verdad, que fue lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz, morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Entonces el apóstol dice a los efesios que habían creído en el Evangelio, y les dice, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiéndolo oído y habiendo creído en este anuncio, habiendo creído en Él, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo es sellado en la persona? Hasta el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. ¿Y cómo los pentecostales dicen que la salvación se pierde? O sea que el Espíritu Santo sellado se rompe. ¿Y por qué motivo se rompe? ¿Se rompe el sello del Espíritu Santo? ¿Por qué motivo el sello se rompe? Por ningún motivo. Porque ha sido sellado hasta el rapto de la Iglesia de Cristo, hasta la redención. ¿Y por qué los pentecostales que dicen que la salvación se pierde, dicen entonces que el ser sellado con el Espíritu Santo no es sinónimo de seguridad de salvación? Porque se puede perder la salvación, que se pierde. Hereje pentecostal, hijo de tu padre, el diablo, blasfemo. ¿Cómo se te puede decir que la salvación se pierde? Blasfemo pentecostal, hijo de tu padre, el diablo. Tu padre es Satanás, instrumento de las tinieblas. Todavía estás aquí, procurando entrar. No has entrado. Cualquier persona que diga que la salvación que Cristo consumó en la cruz y que se hace efectiva por la fe, y habiendo creído con fe, es sellado con el Espíritu Santo la persona hasta el rapto de la Iglesia de Cristo, cualquier persona que diga que la salvación se pierde, está diciendo que el sello se rompe. Que no es hasta la redención, sino hasta cuando uno peca, rompe el sello, o lo que sea, porque la salvación, según ellos, se pierde. ¿Cómo se va a perder la salvación, querido amigo blasfemo? Persona con incerteza, con falta de fe, eso te impide entrar. Respecto de entrar por la puerta estrecha, al reposo, al camino angosto que va rumbo a la vida, al reposo de las obras, en Hebreos capítulo 4, el apóstol dice, temamos pues todos los que profesáis a Cristo, todos los que decís que creen en Cristo, todos aquellos que decís que creéis en Cristo, temamos pues. Aquí le está hablando a los hebreos el apóstol Pablo. Temamos pues todos los que están vinculados a Cristo, los que no han entrado y los que ya entraron. Temamos pues.
No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca que hay algunos que no hayan entrado, que estén aquí en el camino ancho todavía. Parezca que hay algunos que no hayan entrado. Temamos, pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca que hay algunos que no lo hayan alcanzado, el reposo. Dice Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y de esa manera, cuando murió por nuestros pecados, nos salvó de nosotros tener que morir por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. A nosotros, como a ellos también. Pero aquí viene la diferencia entre los nosotros versus los ellos. Ojo con esta diferencia. Ojo con las espigas de trigo versus las espigas de cizaña. Ojo con las vírgenes prudentes versus las vírgenes insensatas. Ojo con esto. Entonces aquí está la diferencia en el mundo cristiano entre los nosotros y los ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó el alma, nos dio la vida eterna. Cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados de nosotros ya no los tenemos que pagar nosotros con nuestra muerte, porque aquel que por nosotros murió la muerte de su propia alma, por los pecados de nosotros, fue Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y un pecado es un delito de pena de muerte eterna para el alma, y los pagó todos Cristo. Los pagó todos el Señor Jesús. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. ¿Cuál es la diferencia con ellos respecto de nosotros? Pero a ellos, los cristianos de hoy en día, que van a las iglesias, a ellos, pero que no saben con seguridad dónde van después de morir o creen que la salvación se pierde, a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, la buena nueva. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Ellos hallaron, creyeron, pero no entraron porque se entra por la fe. Y no es de todos la fe, lamentablemente. Qué increíble que la inmensa mayoría de la gente, al morir, abre sus ojos en el infierno. Y en el infierno se pregunta, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí? En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, manda el Señor, entrad, es un mandamiento, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. En Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en el juicio ante tanto uno blanco, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros, y yo les declararé, malditos al fuego, hacedores de iniquidad. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, ahí está el mundo cristiano, que dice que la salvación se pierde, o los adventistas, o los presbiterianos calvinistas, que dicen que la salvación es por predestinación, o los pentecostales que dicen que la salvación se pierde, o los adventistas del séptimo día, que siguen a Elena de White, o los católicos, los mormones, los testigos, todos los vinculados a Cristo, pero que no han sido salvos. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí me quiero detener. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Creer con fe en el Hijo. No es guardar santidad, dejar el pecado. No, eso no es hacer la voluntad del Padre. No, Cristo mismo nos responde a la pregunta, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? En Juan 6, 28 y 29 le preguntaron al Señor,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis, no que hagáis o dejéis de hacer. Yo dejo el pecado, vivo una vida en santidad. No, no que hagáis o dejáis de hacer, no, sino que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe en el Hijo. En Juan 6:40, nuevamente lo reafirma el Señor. Y esta es la voluntad del que me envió. El Padre envió al Hijo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe en el Hijo. ¿Y qué fue lo que dijo el Hijo? Yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y en la cruz, esta promesa que nos dio el Hijo, yo le doy vida eterna, en la cruz la consumó diciendo, consumado es, Juan 19:30, y entregó su espíritu y murió. Ahí consumó en la cruz la promesa que nos hizo, la vida eterna. Entonces toda persona que cree que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros nos dio la vida eterna, entra. ¿Qué es lo que es vida eterna? Existir eternamente en estado de vida. ¿Se puede perder la vida eterna? No. ¿Cómo va a ser tan tonto para decir eso? ¿Cómo va a ser tan estúpido? ¿Cómo se va a perder la vida eterna? Eterno es siempre ser. Si deja de ser, no es eterno. Si algo deja de ser, entonces no es eterno. ¿Me explico? ¿Qué es lo que es eterno? Que siempre existe, siempre es, nunca deja de ser. Si deja de ser, ya no es eterno. Y Cristo nos promete vida eterna, por siempre. ¿Qué pasa si yo peco? Sigo existiendo eternamente en estado de vida. Cristo me dio inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros, ¿verdad? El Evangelio. Voy a retirar un poco más atrás para poder ver bien el cuadro. El Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó el alma, de nosotros tener que morir por los pecados de nosotros. Porque si Cristo en vez de nosotros, Él en vez de nosotros muere por los pecados de nosotros, ya nosotros nunca más tenemos que morir por los pecados de nosotros mismos. Ahora, dice claramente, en 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió, por una parte, la muerte. ¿La muerte para qué? ¿La muerte para el cuerpo? No, si el cuerpo muere. No ha quedado abolida la muerte contra el cuerpo. Entonces, para la abolición de la muerte, ¿contra qué es? ¿A qué beneficia? Al alma. Dice, pero manifestada ahora, se está hablando de la gracia del Señor, salvación gratuita, sin mérito. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte para el alma. O sea, ha quedado abolida la muerte contra el alma. Eso es inmortalidad. Ha quedado abolida la muerte para el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. O sea, yo ya no tengo que volver a morir por mis pecados. Los pecados que cometa hasta que me muera. Los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera, le fueron cargados a Cristo y Él los pagó como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. Y luego Cristo de la eternidad vuelve a tomar su vida, que era lo que el Padre le había encomendado, ¿verdad? En Juan 10, versículos 17 al 18. Yo pongo la vida de mí para de nuevo tomarla. Nadie me la quitó, nadie de mí la quitó, sino que yo de mí mismo la pongo. Autoridad tengo para ponerla y autoridad tengo para de nuevo tomarla. Este mandamiento recibí de parte del Padre de mí. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Qué hermoso esto. Esto sí que es precioso. Maravilloso. Cristo puso su vida, su alma, en un cuerpo. En Hebreos 10:5 dice, al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Ahí Cristo puso su vida,
puso su alma en un cuerpo. Al entrar al mundo, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron, mas me preparaste cuerpo. El alma de Cristo entró en un cuerpo. Puso su vida en Belén de Judá, naciendo por el Espíritu Santo, fue concebido Cristo en el vientre de María. Y luego Cristo se dirige a la cruz a sus 30 años. A los 33 años se dirige a la cruz, 33 años. Y ahí Cristo experimenta la condena por nuestros pecados. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Allí en ese momento, estoy leyendo Mateo 27, versículos 45 a 46, le fueron cargados o imputados penalmente los pecados de todos los seres humanos del mundo. Desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Y penalmente hablando, ¿cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. El alma de Cristo salió de su cuerpo y entró en la eternidad, cumpliendo el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estoy en muerte eterna, desamparado eternamente por mi Padre. Y luego Cristo tenía que consumar lo que el Padre le encomendó, volver a tomarla. Entonces viene Cristo, su alma, y vuelve a entrar en su cuerpo moribundo. Y todo esto es invisible a los ojos humanos, pero estaba escrito en el Salmo 22. Por eso que la salvación es por la fe, y fe es convicción de lo que no se ve. El alma de Cristo nadie la vio saliendo a la eternidad. Estaba oscuro todo el globo terráqueo. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Todos los pecados del mundo fueron cargados sobre Cristo, de todos los seres humanos del mundo, incluyéndolo a usted y a mí. Y la densa oscuridad no permitió a María, su madre, que estaba contemplando la cruz, otras mujeres más que estaban cerca de la cruz, y al discípulo amado, no le permitieron ver que Cristo sufrió un paro cardiorrespiratorio. En cumplimiento con el Salmo 22, versículo 22, 14. Salmo 22, versículo 14. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y el cuerpo de Cristo colapsó, y su alma desdoblada entró en la eternidad. Se está hablando de la muerte del alma. El alma que pecare morirá. No se está hablando de la muerte del cuerpo. Entonces Cristo tenía que experimentar la misma condena de nuestras almas. El alma de Cristo entró en la eternidad, pagando íntegramente el precio en rescate de nuestra alma. Pagando Él lo que nuestras almas debían pagar. Muerte eterna. Todo lo que es el infierno para el ser humano, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, Cristo lo experimentó en la cruz. Ahora, Cristo tenía que consumar lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Y desde la eternidad, Cristo vuelve a tomar su vida, entrando su alma al cuerpo. Y estando ahora su alma nuevamente en su cuerpo, en un cuerpo que estaba a punto de colapsar, leemos nosotros Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. El Señor viene ahora y le habla a María, diciéndole, he ahí tu hijo, por Juan. Y el Señor le habla a Juan, diciéndole, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Salmo 22, 15, mi lengua se pegó a mi paladar. Cristo tenía que probar el vinagre para poder exclamar a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado. ¿Qué es lo que ya estaba todo consumado? La promesa que nos había hecho, la vida eterna. Él, en vez de nosotros, pagó la muerte eterna que nuestras almas debían pagar por nuestros pecados. Por eso que sabía que estaba todo consumado, antes de morir su cuerpo. En el libro de Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne de Cristo estaba en él. Y ahí está la mayor demostración que la salvación de nuestras almas no es por la sangre de Cristo, sino por el alma de Cristo, que fue desamparada cerca de la hora novena en la cruz del Calvario. Para ser salva el alma, fe en la muerte de cruz de Cristo, que fue la muerte de su alma. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, aquí en la cruz, sabía que estaba todo consumado, para poderlo exclamar a gran voz, dijo, tengo sed. En el Salmo 22:15 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. No podía esbozar a gran voz, estando su lengua pegada a su paladar, así que tuvo que probar el vinagre.
Y en Juan 19, versículos 25 al 30 dice, y había allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca. Cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó, finish, finito, tetelestai, consumado es. Está todo pagado. Ya les salvé. Ya les salvé de sus pecados. Ahora entren, creyendo que ya yo les salvé. Que cuando ustedes pecan, nunca más son condenados. El que fue condenado por los pecados de ustedes fui yo. Entren, creyendo con todo su corazón, entrando al reposo de las obras. Ya no hagan más obras para ser salvos. ¿Y por qué la inmensa mayoría de la gente, cuando muere, abre sus ojos en el infierno? Porque no saben a dónde van después de morir. Cristo no vino a pagar tal precio de sacrificio en la cruz para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe a que usted no creyó que Cristo le salvó. Se debe a que usted nunca ha entendido que el pecado se condena con la muerte del alma. No lo ha querido reconocer. No ha tomado en serio el decreto condenatorio. El alma que pecare, morirá. El alma suya que tiene eternidad. Para que usted sea salvo de este destino, tiene que entenderse condenado, necesitado de salvación, y que el Salvador ha sido Cristo en la cruz del Calvario. Y eso, muy poquitas personas lo han llegado a entender. Cuando Cristo supo que estaba todo condenado, estaba con vida física. Cuando Cristo supo que estaba todo consumado, todavía Cristo estaba con vida física. Cuando Cristo sabía que estaba todo consumado, Juan 19, 29, Juan, capítulo 19, versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todavía Cristo tenía vida física. Y cuando Cristo se dice de Cristo que Él sabía que estaba todo consumado, estaba consumada la salvación de nuestras almas. Cristo las había dejado inmortales, que al pecar nunca más el alma sería condenada a la muerte. Inmortalidad. Y todavía estaba con vida física. Y la vida de la carne, la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en Él. Así que nuestras almas no son salvadas por la sangre de Cristo, sino por la alma de Cristo, pagando el precio en rescate de nuestra alma. El apóstol Pedro, cuando le habla a la iglesia, porque el apóstol Pedro no le habla a la gente que va marchando en el camino ancho, no, le habla a los que ya entramos por Cristo al camino angosto, a la iglesia, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Pero de qué fuimos rescatados? De la vana manera de vivir. Aquí nos está hablando del rescate del alma. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, de la vana manera de vivir. Rescate de la vana manera de vivir. No rescate el alma. No, el alma tiene que ser rescatada por este principio de restitución. Alma por alma. Alma por alma. Si no, no. No es sangre por alma. No. No es cuerpo por alma. No. Es alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Vida por vida. Mas si hubiere muerte, el alma que pecare esa morirá. Muerte del alma. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Significa algo de cierta especie, solamente podrá ser válida su sustitución si es sustituida exactamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válido. No es válido palma, golpe por mano, no. No es válido pie por dedo, por ojo, no. No es válido ojo por diente, no. Es válido diente por diente, ahí sí. Y si es un alma, por otra alma por alma, ahí sí. Vida por vida. La vida está en el alma. Dios le llama corazón al alma humana. Y en en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
el alma es la que tiene la vida. Y cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo pierde la vida, porque la vida la tiene el alma. El cuerpo queda cadáver. La vida es el alma es la vida. Tengo poder para poner mi alma, mi vida, en un cuerpo. Y aquí Cristo entró en muerte, su cuerpo, y su alma entró en la muerte eterna. Y luego Cristo de la eternidad, su vida, la puso en su cuerpo. Tengo poder para poner mi vida, la puso aquí entrando al mundo, entró su alma en la eternidad, su cuerpo quedó sin vida, y volverla a tomar, y Cristo la volvió a tomar, y cuando la volvió a tomar sabía que estaba todo consumado. Porque Él pagó la muerte eterna, desamparo, separación eterna, la pagó Él en vez de nosotros, en la cruz. Ahora Cristo, cuando sabía que estaba todo consumado, lo supo en Juan 19:28, antes de morir físicamente. Esa es la mayor prueba que la salvación de nuestras almas ha sido por el alma de Cristo y no por la sangre de Cristo. Todavía su vida estaba en Él. Rescate de la vana manera de vivir con la sangre de Cristo. Rescate del alma con el alma de Cristo. Rescate del alma con el alma de Cristo. Rescate de la vana manera de vivir con la sangre de Cristo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el rescate de la vana manera de vivir y otra es el rescate del alma. Ahora, Cristo dice, finish, consumado es, y entrega su espíritu. Y Él desciende a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra, desciende como Dios unido al Padre, en plena unión al Padre. Ya la muerte eterna del alma ya la había consumado en la cruz. Ahora desciende en plena deidad y desciende a predicarles a los espíritus encarcelados. En Efesios capítulo 4, versículo 8 al 9, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, dio dones a los hombres, y lo de subió, ¿qué es? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, Cristo descendió como Dios, unido al Padre, en plena vida, a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué descendió? Primero, a tomar cautiva la cautividad que estaba en el seno de Abraham, los creyentes antes de Cristo, y llevárselas al cielo. ¿Y por qué? Porque era necesario que hubiera muerte del testador. En Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17, leemos, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto el testador vive. El original de Hebreos 9, versículo 17, dice, porque donde hay pacto, hay necesidad de ser reportada muerte de lo pactado. Porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, ya que nunca tiene valor cuando la víctima pactada vive. La víctima de la expiación es Cristo, el Cordero. En Hebreos 10:14 leemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en Hebreos 10, versículos 17 al 18 leemos, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, todos los pecados del mundo remitidos a la persona de Cristo. Y Él los paga en vez de nosotros. Donde hay remisión de los pecados al cuerpo de Cristo, donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Cristo fue la ofrenda por nuestros pecados. Ahora nosotros ya no tenemos que ofrendar una vida en santidad para la salvación de nuestras almas. Una vida en dejar la tibieza, guardar los mandamientos, no. Cristo fue la ofrenda que nos ha hecho perfectos. La ofrenda sustitutiva en vez de nosotros. A Él le fueron imputados todos nuestros pecados, igual que al Cordero de la expiación, que había que imputarle los pecados del judío sobre su cabeza, y el Cordero morir por los pecados del judío. Cristo murió por los pecados de nosotros. Es nuestra Pascua el Señor. Ahora, dice en Mateo capítulo 12, versículo 40 el Señor. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Cristo murió por nuestros pecados y su cuerpo fue puesto en la tumba de José de Arimatea,
3 días y 3 noches el Señor estuvo en el centro de la tierra. Cristo nunca fue al infierno. No, querido amigo, al infierno van las almas humanas en espera, en tormento del juicio ante el gran trono blanco, para ser lanzado al lago de fuego. En cambio, el juicio y el lago de fuego lo experimentó Cristo en la cruz, cuando fue desamparado por el Padre y su alma entró en la eternidad. Y Cristo volvió a tomar su vida física, entrando su alma en su cuerpo. Todo eso nosotros lo leemos en Juan 19, versículos 25 al 30, Mateo 27, versículos 45 al 46, Salmo 22 e Isaías 53. Ahora Cristo descendió a la parte más baja de la tierra en esos 3 días en que estuvo su cuerpo en la tumba, y él hizo un ministerio de predicar a los espíritus encarcelados. Eran ángeles caídos de los días de Noé, a los cuales el Señor les tuvo que ir a predicar algo. No sé qué sería, pero les tuvo que ir a predicar algo. En 1 de Pedro 3, versículos 18 al 20, leemos: Pues también Cristo murió una vez por los pecados, un justo por injustos, para conduciros hasta Dios, habiendo sufrido la muerte en su carne, pero vivificado en su espíritu. O sea, el Señor, en su espíritu, alma y espíritu, el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Su cuerpo estaba enterrado en la tumba de José de Arimatea. ¿Ya? Dice, pero vivificado en su espíritu, en el cual también yendo predicó a los espíritus que estaban en prisión, a los espíritus encarcelados, a los que desobedecieron entonces cuando aguardaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual 8 personas fueron salvas, ¿verdad? Eso está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Pues también Cristo murió una vez por los pecados, un justo por injustos, para conduciros hasta Dios, habiendo sufrido la muerte en su carne, pero vivificado en su espíritu, en el cual, en el espíritu, también yendo predicó a los espíritus que estaban en prisión, que estaban encarcelados, a los que desobedecieron entonces cuando aguardaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual 8 personas fueron salvas. Ahora, Cristo tenía que descender a la parte más baja de la tierra. En la parte más baja de la tierra se encontraba el lugar de consolación, el seno de Abraham. Para que los creyentes del Antiguo Testamento pudieran ascender a los cielos, a la herencia, primero tenía que morir el testador. Una vez que murió Cristo con nuestros pecados, ahí podían recibir la herencia en los cielos. Ahora nosotros, los que somos después de Cristo, estamos presentes inmediatamente al Señor. Ausente en el cuerpo, presente al Señor. 2 Corintios 5:8. Ya Cristo murió por nuestros pecados. Ya nos abrió la entrada al cielo. Antes de que Cristo viniese al mundo a morir por nuestros pecados, las personas morían, iban al Hades, pero al seno de Abraham, no al infierno. El infierno es parte del Hades, pero el seno de Abraham, que está un poco más acá, ese lugar quedó vacío. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Cuando el rico miró a Abraham, el rico estaba en tormentos y Lázaro estaba consolado, estaba siendo consolado. Lugar de consolación. Ese lugar quedó vacío ya no existe, nadie va ahí. Eran los que iban creyentes que un día iba a venir Cristo a morir por nuestros pecados. Ahora los que ya creímos que ya Cristo vino y murió por nuestros pecados, al morir vamos al cielo, inmediato, no vamos al seno de Abraham. Entonces, estos espíritus a los cuales Cristo les fue a predicar, son ángeles caídos. En Judas 1:6 dice de estos espíritus, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su preeminencia que tenían, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio, el día del gran juicio sobre la tierra. Como Sodoma y Gomorra, los cuales, estos ángeles, de la misma manera que aquellos, las ciudades de Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos, en vicios contra naturaleza, ¿verdad? Habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, los sodomitas eran hombres que tenían sexo con hombres, ¿verdad? Estos ángeles, estos espíritus inmundos, fueron ángeles que abandonaron su deidad, no su deidad, sino que su cuerpo celestial, su propia morada. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Parece que estos seres angélicos tomaron forma humana porque se podían materializar biológicamente y de alguna manera que no sabemos, en los días de Noé, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. En Génesis capítulo 6 dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Y de esa cruza salieron los gigantes, los nefilim, ¿verdad? Entonces, esta casta especial de ángeles abandonaron su posición de ángeles, su propia morada angélica, cuerpo angelical, y de alguna manera ellos tomaron forma humana, se podían materializar biológicamente, se materializaron como seres humanos y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, en los días de Noé. Entonces, de estos espíritus que son ángeles, se está hablando en Hebreos 9, versículos 16 al 17. Porque donde hay testamento, se está hablando en Primera de Pedro 3, versículos 18 al 20. Pues también Cristo murió una vez por los pecados, un justo por injustos, para conduciros hasta Dios, habiendo sufrido la muerte en su carne, pero vivificado en su espíritu, en el cual también yendo predicó a los espíritus que estaban en prisión, a los espíritus encarcelados, a los que desobedecieron. Entonces, cuando aguardaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Entonces, esta casta de ángeles están guardados bajo prisiones de oscuridad y son ángeles morbosos. Son ángeles morbosos. Morbid angels. Son ángeles morbosos que ya le tomaron gustito al sexo. Y ahora están esperando que sean soltados para violar a la raza humana durante el periodo de la tribulación. Y ahí uno tiene que ir a Apocalipsis capítulo 9, cuando se toca la quinta y sexta trompeta. Los hombres buscarán la muerte en esos días porque serán violados por seres depravados, angélicos. Vicios contra naturaleza significa que un hombre tiene relación sexual con otro hombre, metiéndole el pene por el orto, por el ano. Es un vicio contra naturaleza, sexualmente hablando. Mujer con mujer, la mujer toma un aparato y la mete en la vagina de otra mujer, las lesbianas. Los hombres se separan el pene y se voltean y ponen el trasero y se penetran analmente. Eso es un vicio contra naturaleza. Y estos ángeles van a hacer eso. Estos ángeles van a tener sexo violento, violación, con los seres humanos que se queden durante el periodo de los 7 años de tribulación. Vicios contra naturaleza. Bien, mi querido amigo, cuando la persona muere, abre sus ojos en el infierno y dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Porque nunca se arrepintió. Por eso. Advirtió Cristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Será justo el juicio. Porque Cristo te salvó y tú no lo creíste. Tú para ser salvo estuviste dependiendo de ti. No entraste al reposo de las obras. Ahora, la persona es injusta. Toda persona es injusta. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces el hombre tiene un problema, porque el hombre es injusto, y los injustos no van al cielo. Entonces el injusto tiene forzosamente que ser declarado justo por Dios. Eso se llama justificación. Y la única manera en que Dios a una persona injusta, como lo somos todos nosotros, lo declare justo es por la fe en el Evangelio. Que la persona diga, yo soy un pecador, pecaré hasta que me muera, pero por ningún pecado que yo cometa los pago yo en el infierno, porque aquel que murió por mis pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Y la muerte que experimentó Cristo fue la muerte de su alma, eternamente. Lo que pasa es que después la volvió a tomar,
la vida de su cuerpo, metiendo su alma en su cuerpo. Y cuando Cristo murió, físicamente, descendió a la parte más baja de la tierra en su forma de Dios. Había vuelto a la vida. Dejó de estar en muerte eterna. Cristo no podía estar en forma de muerte eterna, así ir a predicar a los espíritus encarcelados, tomar a los que estaban en el seno de Abraham y llevárselo al cielo. No podía, pues estaba en muerte eterna. Entonces todo ocurrió en la cruz, en un átomo de segundo, porque en un átomo de segundo la persona cierra sus ojos y los abre en tormento. Entra inmediatamente a la eternidad. La salvación de nuestras almas ocurrió cerca de la hora novena en un átomo de segundo. Así se entra a la eternidad, cerrando los ojos y abriéndolos o en el infierno o en el cielo. En un átomo de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso que, habiendo Cristo consumado la salvación para todas las almas del mundo, solamente las hacen efectivas un pequeño grupo de personas, porque la salvación no es por vista, es por fe lo que está escrito. Segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, en el Salmo 22, Isaías 53, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito creí, no conforme lo que ven mis ojos. Con los ojos uno puede ver el cuerpo de Cristo, puede ver la sangre de Cristo, pero jamás puede ver el alma de Cristo entrando a la eternidad. Y eso es lo que está escrito en el Salmo 22, versículo 1 y 2. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito creí, no conforme lo que ven mis ojos, conforme lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito. Y Cristo murió por los pecados de nosotros conforme lo que estaba escrito, conforme las Escrituras. Por eso que son mucho menos de pocos los que logran entrar al reposo, porque se entra por la fe. Al reposo. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el día 7 reposó. Reposo de las obras, de tener que tú hacer o dejar de hacer para irte al cielo. Entra al reposo. Dios justifica, declara justo a alguien que se entiende pecador, que va a ser pecador hasta que se muera, pero estando muerto, Cristo lo salvó. Y un muerto espiritual, no puede ofrecerle nada a Dios a cambio de que su alma no sea condenada a la muerte. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Y Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo a los creyentes de Colosas les dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo la persona es salva? Cuando está espiritualmente muerta. Porque el muerto espiritual puede oír. Igual que el muerto espiritual Adán. El día que Adán comió, murió, entró en muerte espiritual. Pero siguió oyendo a la voz que le llamaba. ¿Dónde estás tú, Adán? Los muertos espirituales sí pueden oír. Cristo dice, entrad, muertos espirituales, entren. Y se entra arrepintiéndose, reconociéndose que están muertos espiritualmente, moralmente corrompidos y judicialmente con sus almas condenadas a la muerte. Y creyendo que Cristo nos salvó por sustitución de condena. La condena a la muerte de nuestra alma la pagó Cristo. Cristo la pagó. Para que nunca más la pagásemos nosotros por nuestros pecados. Así que Cristo estuvo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, en forma de Dios. Si la salvación de nuestras almas hubiese sido por muerte física, que Cristo hubiese tenido que morir para ahí poder salvar nuestras almas, o sea, por sangre, que tendríamos que depositar fe en la sangre de Cristo, entonces Cristo jamás, nunca, hubiese pensado que estaba todo consumado, como efecto lo pensó en Juan 19:28. No lo habría nunca pensado. Nunca habría exclamado consumado es. Habría muerto, su cuerpo puesto en la tumba de José Arimatea. Al tercer día habría sido su cuerpo resucitado y ahí sí Cristo hubiese dicho, ahora sí que está todo consumado. Ahora que yo volví, mi cuerpo ha sido resucitado. Esa sería la prueba de que la salvación de nuestras almas fuera por sangre. No, la salvación de nuestras almas fue por el alma de Cristo. Habiendo todavía Cristo estando con vida física, porque Cristo volvió a tomar su vida física, y en Juan 19:28
Sabía Jesús que estaba todo consumado, antes de morir físicamente. Esa es la mayor prueba de que la salvación de nuestras almas, por sustitución, fue por el alma de Cristo, y no por el cuerpo físico de Cristo. La salvación del alma y la redención del cuerpo. Cristo en la cruz nos salva el alma y nos redime el cuerpo, porque al tercer día ha sido resucitado su cuerpo. Figura de que nosotros, nuestros cuerpos también serán resucitados. Pero ese es el cuerpo. Ese es el cuerpo físico, biológico. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. Cuando el cuerpo pierde la sangre, pierde la vida el cuerpo. Pero el alma no tiene sangre. Y es el alma la que peca, que está condenada a morir. Y es el alma de Cristo. En Isaías 53:11 leemos de Cristo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En Mateo 26:38, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, angustiado, él decía: sobremanera triste está mi alma hasta la muerte. Sobremanera triste está mi alma, angustiada hasta la muerte. Mi alma, el alma de Cristo. Esa es la vida, el alma, no el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu alma, porque de él, del alma, mana la vida. Cuando el alma desampara el cuerpo pierde la vida, porque la vida está en el alma. Esto ocurre en la muerte del cuerpo. El alma le quita el amparo al cuerpo y el cuerpo pierde la vida. Y el alma viva va al infierno, a esperar en tormento el juicio. Cuando las almas que están en el infierno sean sacadas para ir al juicio, aquí entrarán en muerte eterna. Todavía las almas están vivas en el infierno. ¿Se acuerdan ustedes que el rico clamaba a Abraham diciendo: Padre Abraham, la historia del rico y Lázaro? Padre Abraham, manda a Lázaro a que les testifique a mis 5 hermanos de que el infierno es real, para que ellos no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy, Padre Abraham. Y Abraham le dice: tus hermanos tienen la Biblia, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el rico en el infierno dijo: no, Padre Abraham, no es como dices tú, es como digo yo. O sea, todavía con su mente corrompida. No había ocurrido arrepentimiento ya en esa alma de ese rico, que todavía está en el infierno. No, Padre Abraham, mas si alguno se levantara entre los muertos, ahí creerán. O sea, ver para creer. No, la salvación es por la fe. Ustedes sabían que hay personas brujas que hacen pacto con los demonios, que ven gente, ven espíritus, y no se convierten a Cristo, porque la salvación no es por ver. Si una persona viera a una persona viniendo del infierno a decirle: querido amigo, haga caso a lo que dice Cristo, porque Cristo dijo que hay un infierno. Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de destruir, quitar la vida, tiene poder para echar del infierno. Si os digo, a este temed. Mateo 10:28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Entonces hagan caso, que los espíritus le dijeran a una persona: hagan caso, crean. Las personas no creerían. Viendo, no creerían. Y eso lo sabe el Señor. Por eso que la salvación es por creer sin ver, pero creer con convicción. Porque la fe es convicción de lo que se espera, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Convicción en el corazón de lo que no ven los ojos, pero que está escrito en la Biblia. Bien, querido amigo, esa es la razón por la cual millones de seres humanos van al infierno. Porque la única manera en que Dios a un injusto lo justifique, lo declare justo, es cuando el injusto cree de todo corazón, sin ver. Oh Señor, yo creo lo que usted me dice a mí, que desde la planta del pie hasta la punta de mi cabeza, todo en mí es hinchazón y podrida llaga, que no están curadas ni vendadas con aceite. Isaías 1:6. Que todas mis justicias para usted son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Usted me ve a mí así, Señor, y yo también me veo así. Sincronizo mi forma de ver a la forma de ver suya, respecto de cómo usted me ve a mí. Arrepentimiento, reconocimiento de la condición en la que nos encontramos ante Dios. En esta condición de estar nosotros viviendo en un cuerpo de carne, no hay hombre que vea el rostro de Dios y quede con vida.
Cuando Isaías vio a Dios, dijo, he aquí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y eso que lo dijo el profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y esa es la verdad.